Hola amigos, una alegría de saludarlos y de poder continuar estudiando con ustedes estos grandes tesoros que hay en la palabra de Dios y que obviamente no va a alcanzar una serie como la que estamos llevando a cabo para descubrir esos tesoros, porque tiene tesoros inagotables. Ustedes pueden descubrir tesoros por su propia cuenta y tan solo es necesario abrir la palabra de Dios un ratito cada día y verán que de ella brotarán tantas enseñanzas hermosas para nuestra vida que sin duda nos va a hacer mucho bien, nos va a dar mucha esperanza, paz en el corazón y felicidad, porque para eso fue escrito este libro, para enseñarnos a vivir felices. Vamos a orar antes de este tema que habremos de estudiar juntos. Gracias nuestro Padre por estar junto a mis amigos estudiando tu palabra nuevamente en esta serie Los grandes tesoros de la Biblia. Danos entendimiento para que al abrir tu palabra podamos no solo comprenderla, sino también atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. En la lección anterior hablamos acerca de los 10 secretos para ser felices y hemos analizado esas 10 enseñanzas de Dios que se encuentran en el libro de Éxodo 20 y que tienen que ver obviamente con los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra, entregadas a Moisés y luego al pueblo de Dios para que ellos supieran de qué manera conducirse en su camino hacia Canaán y posterior a su establecimiento allá. ¿Cuáles son las reglas para ser felices que ellos debían seguir? Pero lamentablemente, en lugar de llegar en 2 o 3 meses a la tierra prometida, el pueblo de Israel desobedeció muchas veces esa ley divina que Moisés había recibido de parte de Dios. Y en lugar de tardar tan poco tiempo en llegar a la tierra prometida, después de salir de la esclavitud de Egipto, en lugar de que fuese un viaje breve, estuvieron 40 años dando vueltas, haciendo hoyos en el desierto, sencillamente porque no querían ajustarse a estas 10 normas divinas que nos ha confiado Dios para hacernos felices. Ojalá que no nos pase a nosotros eso, ¿verdad? Si tan solo atesoramos estos mandamientos en nuestros corazones y le pedimos a Dios fuerzas para ponerlos en práctica, pues la ley de Dios realmente se convertirá en una delicia para nosotros. Analizamos los 10 mandamientos, pero no hemos dedicado tiempo a analizar el 4.º mandamiento, y les dije en la lección anterior, de que habríamos dedicarle tiempo ahora a hablar acerca del 4.º mandamiento. Si ustedes me acompañan, está en Éxodo 20, obviamente, en la lista de los 10 mandamientos. Y antes de leer los versículos que tienen que ver con este mandamiento, quiero decirles que este mandamiento, del cual vamos a hablar hoy, fue dado en la creación. Abraham lo respetó, el famoso patriarca. Fue guardado por los hebreos antes de la promulgación de la ley de Dios. Fue promulgado en la Santa Ley, ahí en Éxodo 20, por supuesto. Fue guardado este mandamiento por Jesús, fue respetado por la Virgen María, fue respetado por los apóstoles y se respetará en el cielo. O sea que estamos hablando de un mandamiento eterno. Y ustedes dirán, bueno, en realidad todos los mandamientos son eternos. Yo sé que el mandamiento no matar no va a cambiar nunca, es eterno. Yo sé que el mandamiento no mentir o no levantar falso testimonio no va a cambiar, eso siempre ha sido así, está mal hacerlo y punto. Yo sé que el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí tampoco va a cambiar. Hay un solo Dios, no podemos admitir la creencia en otro Dios que no sea nuestro Dios el Creador, Jehová. Y así sucesivamente. Pues este mandamiento del que vamos a hablar ahora, también amigos, es eterno. Pero ustedes se van a encontrar con algo extraño, que muchos están enseñando que ese mandamiento no es eterno, ese ya caducó. El 4.º mandamiento ya no se debe guardar más. Los 9 restantes sí, pero ese no. Los que vieron las lecciones del Apocalipsis, donde hemos analizado este tema en bastante amplitud, pudieron entender claramente a dónde quiero llegar.
o a dónde la palabra de Dios quiere llegar. Lo que hoy vamos a hacer es simplemente un estudio analítico acerca de este tema, sin llegar a la profundidad profética, porque ya tienen ustedes en esta website el curso del Apocalipsis y pueden volver a repasar este tema, o bien aquellos que son nuevos en esta página web, ir a este tema que está ya por la lección 8, 9 o 10, y entonces podrán ver en amplitud el aspecto profético de este mandamiento, de por qué fue cambiado. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Allí les dije que íbamos a ir a Éxodo 20, pero primero veremos Génesis 2, 1 al 3, y de allí nos vamos a Éxodo 20. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí se habla de la santificación de un día, que es el séptimo de la semana, y Dios le dio ese sello de santificación para convertirlo en un día sagrado. Es donde Dios ya cesa la creación y Él se pone a contemplar lo que había hecho. Es decir, Dios no descansa en ese día porque Él no se cansa, pero sí lo hace en el sentido mental, espiritual. Él hace una pausa en la creación y durante ese día cesa de crear, para de trabajar, para dedicarse a contemplar la maravilla de su creación. Y santifica, lo hace diferente a este día de los demás, para dejarnos a nosotros también como herencia un día santo, un día especial en que debiéramos dedicar nuestros pensamientos, nuestras energías, todo nuestro ser a ese Dios que quiere hacernos felices cuando nos ponemos en armonía con su santa ley. Y entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 20 para recordar este mandamiento olvidado, este mandamiento que está tan claramente enseñado en la palabra de Dios. Sin embargo, qué triste es el hecho de que esté dejado a un lado. No solo este, por supuesto, ya hemos visto en la lección anterior que varios otros mandamientos, por no decir todos, se están dejando de lado, se está viviendo al margen de la ley, y por eso el mundo está como está, como dice Isaías capítulo 24. El mundo se destruyó, el mundo cayó, el mundo se enfermó, sencillamente, dice el profeta Isaías, porque los hombres desobedecieron la ley de Dios, quebrantaron la ley de Dios. Pero este es uno de los mandamientos más olvidados todavía que los otros. Vamos a Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, cuando Dios bendice y santifica algo, amigos, está queriendo decir que está apartando eso que Él está bendiciendo para un uso sagrado. Por lo tanto, al séptimo día le dio el sello de la santificación, de la bendición, para ser usado en forma sagrada, un día diferente a todos los demás. Marcos capítulo 2, versículo 27, dice allí lo siguiente. San Marcos capítulo 2, versículo 27. Jesús está hablando aquí y dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Miren qué interesante. ¿Dice aquí que el día de reposo fue hecho por causa del judío? No, ¿no es cierto? Les digo esto porque mucha gente cree sinceramente que el mandamiento del sábado o del séptimo día de la semana fue dado solo a la nación judía. Pero aquí Jesús no dice que fue dado por causa del judío,
sino por causa del hombre en general, judío o no judío, y no el hombre por causa del día de reposo. Y luego dice en el 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si le preguntásemos a Jesús, Señor, ¿cuál es tu día santo?, Él nos respondería lo que Él hizo escribir a través del profeta Marcos, San Marcos. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo o sábado. Quizá ustedes puedan decir, bueno, pero en mi Biblia dice día de reposo, no dice sábado. Quiero decirles que la palabra descanso o reposo en hebreo se dice Shabbat. Por lo tanto, algunas Biblias directamente traducen sábado, otros traducen reposo. Es la misma cosa, decir reposo y sábado es exactamente lo mismo. Así que no se preocupen si algunas Biblias dice reposo y otras dice sábado, porque están diciendo exactamente lo mismo. Y el séptimo día, obviamente, ustedes van al calendario, cuenten dónde empieza la semana y se darán cuenta que empieza el domingo, porque siempre ha sido el primer día de la semana. El séptimo, obviamente, será el sábado como séptimo día. Van a un diccionario, la palabra sábado y les va a decir séptimo día, no va a decir primer día de la semana. ¿Qué día resucitó Jesús, amigos? Todo el mundo cristiano sabe, el primer día de la semana. Pues si Jesús resucitó un domingo, ¿cuál sería el séptimo? Si ese es el primero, ¿cuál es el séptimo? Ustedes ya tienen la respuesta de eso, no cabe la menor duda, pero es bueno agregarlo porque hay gente que, por no haberlo pensado, como yo no lo pensé alguna vez también, podemos llegar a creer que tenemos razón en nuestra manera de pensar, cuando en realidad no es así, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que vemos en este mundo. Nadie puede considerar que el sábado sea el primer día de la semana, el segundo o el tercero, siempre es el séptimo y así será. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 16, un poquito más adelante de Marcos. Luego viene San Lucas capítulo 4, versículo 16. Allí dice cuál era la costumbre de Jesús hacia el fin de semana. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga o en la iglesia conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús cada sábado? Él iba a la iglesia o sinagoga, como se le llamaba. Y ese día justamente le tocó presentar un mensaje, conforme a su costumbre. De paso quiero decirles algo, no existe en la Biblia ningún versículo que diga que el sábado es un mandamiento judío. Si ustedes lo encuentran, háganmelo saber. Estoy seguro que no lo van a encontrar, pero investiguen. No existe ningún mandamiento o ninguna enseñanza de ese tipo que diga el sábado era para los judíos, un mandamiento judaico, no existe. Fue confiado al pueblo de Israel, pero no solo el sábado, también los demás mandamientos. Ahora, ¿no resulta extraño pensar en que por qué al pueblo judío se le dieron los 10 mandamientos, pero que el sábado solamente es patrimonio de ellos y los demás no? No, no puede ser, decimos, porque ellos también obedecen el resto de los mandamientos. Pero ¿por qué entonces nos quedamos con 9 y el sábado se lo pasamos para ellos? ¿No hay algo extraño allí? Claro que sí, hay algo muy extraño. Vamos a Lucas 23, 56. Lucas 23, 56. Y ahí se registra cuál era la costumbre de María Magdalena, también de la Madre de Jesús, María. Allí dice 23, versículo 54 en adelante. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Al viernes se le llama día de preparación. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, era cuando Jesús ya estaba en el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Jesús ya estaba muerto, sin embargo la ley de Dios se seguía obedeciendo, inclusive el sábado. Si no, estas mujeres piadosas no hubiesen seguido con la costumbre de guardar el sábado, tal como está registrado aquí.